y todos tus días serán mejor. Hermanos, hermanas, caminen siempre con Dios. Feliz sábado a todos. Vamos a estudiar el Nuevo Horizonte. Dice, el título es Familias en Misión. La voluntad de Dios es que todas las familias sean canales de bendición a otras familias. En Génesis 12:3 nos dice, Dios le dice a Abraham, bendito sean en ti todas las familias de la tierra. Elena G. de White nos dice en el Hogar Cristiano en página 32, una familia bien ordenada y disciplinada influye más en favor del cristianismo que todos los sermones que se puedan predicar. Así aprueba que los padres han sabido las instrucciones de Dios y poder darlos a sus hijos. Así la familia sirve a su maestro, el Señor Jesucristo. En Isaías 54:13 nos dice, todos tus hijos serán enseñados por Jehová. El Ministerio de Escuela Sabática tiene que involucrar a las familias para que ellos sean luz a otras familias afuera. También el Ministerio de Escuela Sabática tiene como la responsabilidad de llevar a estar atento a esos niños de 7 a 12 años al bautismo. ¿Cómo? Buscar a personas preparadas, maestros preparados para que puedan enseñar a estos niños y así puedan estar preparados para el futuro, podemos decir. También los padres en los hogares, ¿cuál es la obligación de ellos? Es tomar un tiempo para que ellos puedan enseñarle a sus hijos en casa, enseñarles qué es lo que Dios quiere para el futuro. Digamos ahorita en la niñez de ellos, ¿verdad? Que ellos van creciendo. Me dice una persona especialista para los niños, que la edad que el niño absorbe las cosas buenas es la edad del nacimiento, a los 7 años. Después de eso, ellos ya se distraen un poquito. Entonces aquí nos está diciendo, ¿verdad?, que los niños deben ser instruidos en casa por medio de los papás, ¿verdad? Para que esos niños cuando lleguen a la adolescencia, después a la juventud, pues ahí está, digamos, eso es lo que nosotros podemos ver los frutos en el futuro, podemos decir, ¿verdad? Y eso es lo que nos está diciendo esa lectura en el Nuevo Horizonte de hoy, de esta semana. Compartir todos juntos, ¿verdad?, la lección de escuela sabática de esta semana, que se tituló el enemigo interno. Y el versículo de memoria se encuentra en Jeremías 17:10. ¿Alguien quiere darle lectura, por favor? Jeremías 17:10. Dice, yo Jehová, que escudriño la mente, pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Este versículo es muy importante, ¿verdad, hermanos? Y es muy interesante en las palabras que este versículo dice, ¿verdad? Dice que el Señor examina nuestros corazones, y no solamente nuestros corazones, también prueba nuestras mentes, dice, y para dar a cada uno lo que se merece según sus obras. Dice, el capítulo de Josué 7 registra el primer caso en el que Israel experimentó a través de una trágica experiencia las consecuencias del largo alcance de la ruptura del pacto en su profundo significado, mientras que la obediencia de las estipulaciones del pacto aseguraban la victoria. Ignorar los términos de dicho acuerdo acarreaba la derrota. Pues aquí vemos, ¿verdad, hermanos? Nosotros, pues la lección de escuela sabática, ¿qué es lo que sucedió, verdad? Sabemos de la victoria que tuvo Josué, ¿no?, al derrumbar las torres
Jericó, las torres de Jericó, esos grandes muros y ese triunfo, vamos a decir, que Dios le dio, porque Dios se lo dio, no fueron fuerzas de él, sabemos que Dios fue el que triunfó por él, porque por el poder de Dios es que pudieron derribarlo, pudieron derrotar y pudieron tener la victoria, ¿verdad? Entonces ahí en esta semana nosotros aprendimos muchas cosas y aprendemos muchas cosas del abuso de la confianza, aprendemos muchas cosas de esconder pecados escondidos como lo que estaba pasando con Acán, y ya vimos aquí también. ¿Y qué es lo que tiene todo eso? ¿Qué es lo que acarrea todo esto? Terribles consecuencias, ¿verdad? Vamos a ver. La arrogancia también. La autosuficiencia, ¿no? Y el poder, no abusar del poder, porque en sí Josué pues se sentía ya seguro, ¿no? De toda la fortaleza de poder que tenía en su ejército, ¿no? Y aquí vemos, hermanos, la parte del domingo, dice incumplimiento del pacto. ¿Qué pasó aquí, hermanos? ¿Qué es lo que nos está enseñando este día del incumplimiento del pacto que habla la parte del domingo? Dice que aquí que había dos razones, el por qué fue la derrota del pueblito de Ai. Aquí dice que la primera razón fue porque los israelitas se confiaron. Dijeron, nosotros somos muchos y los de ese pueblo son 12,000, rapidito lo vamos a derrotar. Entonces ellos entraron en confianza por sí mismos como humanos. Pero ¿qué dice ahí? Que pues salieron en la primera entrada a ese lugar de conquistar, ¿verdad? A ese pueblito, salieron pues derrotados, podemos decir. La segunda parte es el problema aquí de Acán, que tuvo sabemos que cuando Acán había cometido este error, fue culpable todos, porque ellos fueron culpables, porque había hecho Dios un pacto con los israelitas que no tenían que hacer tales cosas, pero ellos en sí, ahí está Acán y su familia, porque ellos son los que sabían los mandatos del Señor, pero sin embargo cubrieron ahí. Más adelante. También ellos no consultaron con Dios, no consultaron, antes de ir a la batalla que no consultaron con Dios. Hubo dos problemas bien importantes aquí, hermanos, que fue la causa de la terrible muerte de esos 36 hombres, ¿no? Porque es lo que pasó. Dice que les dolió tanto, porque incluso dice que Josué rasgó sus vestidos y los sacerdotes también dice que echaron polvo, ¿no? En sus cabezas porque no podían creer. Y miren hasta dónde llegó esto, hasta dónde llegó también la mente de Josué, porque la mente de Josué también llegó a pasar, dice, lo mismo que hicieron los israelitas en el desierto. ¿Y qué es lo que hicieron los israelitas en el desierto? Renegaban, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó con la mente de Josué también? Dice, ¿por qué nos dejaste cruzar ese río Jordán? Dice, mejor nos hubiéramos quedado del otro lado, si esto iba a pasar. O sea, si me entiendes, también titubeó, también su mente de Josué pasó y ese dolor tan grande que estaba pasando. Y no sé qué lección nosotros vimos y estudiamos y aprendimos, que a veces dice el estrés, los problemas, las dificultades te hacen dudar, a veces te hacen retroceder, te hacen a veces nosotros desconfiar, ¿no? Pero nosotros, el poder de Dios siempre nos da fortaleza, nos da esas fuerzas para seguir adelante. ¿Y qué es lo que pasó? Estos problemas que pasó. Primero, Josué se fue sin consultar a Dios por sus propias fuerzas. Se fue, ¿saben qué? Nosotros podemos, aquí es algo inferior para nosotros podemos derrotarlo, vamos y avancemos. Pero no esperó la dirección que Dios tenía para ellos, no esperó lo que Dios tenía preparado para ellos, para que ellos lucharan así como lo hicieron con Jericó, así también lo iban a hacer con este pueblo de aquí, ¿no? Pero ahí también había otro problema bien grande, lo que Acán había hecho, de esconder esos tesoros que eran anatema, que ya desde mucho antes ya les habían advertido que no hicieran. Y el problema, miren, Acán sabía lo que sucedió. Acán vio esa muerte de esos 36 hombres y a pesar de toda esa dificultad y todo ese problema, Acán no se arrepintió. Incluso estaban buscando, dice, estaban echando suertes a ver a quién le caía, de que por qué estaban sucediendo esas cosas. Dice que entre la familia de Acán estaban cayendo, pero no estaba, todavía no salía su nombre de él, ¿no? Todavía que, vamos a seguir
vamos a seguir escondiendo ese tesoro, vamos a seguir escondiendo ese tesoro hasta que salga la verdad de todas las cosas. Esperó, no se arrepintió de todo lo que había hecho. Incluso aquí nosotros vemos, ¿no?, como cuando van con él directamente, porque Dios le señaló a Josué de dónde venía el problema, ¿verdad? ¿Quiere decir algo? ¿Quiere decir algo? Aquí dice, miren la paciencia de Dios. Cuando Josué estaba triste, ¿verdad? Cuando habían muerto 36 personas, dice que él sufrió un dolor muy fuerte. Ahí sabemos que Dios le dice a Josué cuál fue el motivo, por qué fue la derrota. Entonces sabemos ahí que Dios le da las instrucciones a Josué cómo llegar a descubrir el pecado. Ese lapso de tiempo, me imagino que fue mucho tiempo, tal vez puede ser un mes o no sé cuánto. ¿Para qué? Para que Acán se arrepintiese. Acán escuchaba que estaban buscando a la persona, pero él no se había arrepentido. Él estaba todavía oculto en su pecado. Podemos decir, ¿la familia sabía? Sí sabía la familia. Ellos sabían, pero también estaban ahí protegiendo porque ¿qué había ahí? Mucho dinero. Estaba escondido bajo de su carpa. Entonces Dios actúa así con el pecador hoy en día, paso a paso, que el pecador llegue y le diga pues, a la familia, mira, he cometido el error, he pecado, no hasta que lo descubras, porque cuando lo descubras ya es por miedo, ya no es porque por amor él se había arrepentido, sino por miedo porque ahora va a pasar algo más grave en mi familia, o en mis hijos, o en mis hermanos, hermanas, no sé, ¿verdad? Porque todos cargan. Entonces es lo que nos está enseñando aquí esta lección, que dice que cuando nosotros, porque yo digo que tampoco soy perfecta, pero si yo estoy cometiendo un pecadito y mis hermanos no lo saben, pero yo lo sé, entonces podemos decir que yo tengo tiempo para ir a mi Dios y le pida perdón y deje ese pecado y continúe adelante. No es necesario que esté abrazando este pecado y otros me descubran por ahí. Entonces es muy importante este ejemplo que nos está dando. Igual aquí hay pues 5 pecados que hizo y cometió Acán, ¿no? Porque aquí nos está refiriendo también a la lección. Y aquí dice, el primero dice traspasar y transgredir. Número 2 dice tomar y tomar, dice. O sea, vamos a decir que pues, robar es lo que hizo. De las cosas sagradas y a la destrucción. 3, robar. 4, engañar. Y 5, esconder. Todas esas 5 cosas pues pasaron por la cabeza de Acán y las hizo, ¿no? Y es lo que cometió y gravemente tuvieron pues, consecuencias todo lo que pasó y todo lo que hizo. Porque como había dicho mi tía Nicolasa, Acán se arrepintió cuando vino Josué y le dijo, yo quiero que tú me digas, que pidas primero perdón a Dios y que tú me confieses tu pecado, que es lo que has hecho. Pero arrepentido, un arrepentimiento que le pedía, ¿no? Pero ¿qué pasó por la cabeza de Acán? La cabeza de Acán fue miedo, no fue arrepentimiento. Porque si él se hubiera arrepentido, si él sabía lo que había visto, porque yo no había visto ese pedazo cuando me empecé a leerlo y a desmantelar todo lo que estaba hablando, dice que Acán ya había pasado. Dice que Acán ya había visto lo que había sucedido, ya había estado en medio de ese ejército de batalla, y había unos 36 hombres que habían caído y él sabía de dónde venía el problema. Una, dice la lección, fue por el abuso de confianza de Josué, y 2, igual una principal y gran causa que era el pecado de Acán. ¿Pastor? Sí, yo puedo decir que la principal causa de la derrota es el incumplimiento del pacto. Y el incumplimiento del pacto es el pecado de Acán, lo que comete Acán. El pacto era corporativo. Cuando alguien pecaba, estaba afectando al pueblo, porque el pacto de Dios encerraba al pueblo. Si uno de ellos pecaba, especialmente en cosas que ya Dios había dicho, pues el pueblo sufrió
la consecuencia del incumplimiento del pacto. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿incumplimos nosotros el pacto de Dios? ¿Sufre la iglesia por el incumplimiento del pacto con Dios de nosotros? ¿Qué piensan ustedes? Claro. Efectivamente, nuestros malos actos, luego de repente vemos que las cosas no funcionan y nosotros somos responsables de ello, ¿no? O sea, ahí cuando Dios le dijo al pueblo, miren, los tesoros se van a apartar para el tesoro de Dios. Entonces ya Acán no solamente estaba robando en sí o rompiendo el pacto que Dios había dicho, sino que ya Acán directamente estaba robando de los tesoros de Dios. ¿Sí me entiendes? Cuando él se hizo de lo que se llevó, eso estaba supuesto a ir a los tesoros de Dios, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿a quién le estaba robando? ¿Al pueblo o le estaba robando directamente a Dios? No, pues estaba robando directamente a Dios. Entonces, esa era la consecuencia. Ahora, pero también, hermanos, vemos la gran misericordia que Dios tiene. ¿Ven? Eso debíamos de notarlo también, porque cuando Dios empieza la investigación, Dios pudo haberle dicho a Josué, es él, y punto. No tenía que investigar nada, porque Dios todo lo sabe. Pero Dios le estaba dando un tiempo a Acán de arrepentirse. Cuando Acán supo de que empezó la investigación, ahí Acán pudo haber dicho, voy a devolver eso, y se acabó. ¿Me entiendes? O sea, Dios le estaba dando una gran oportunidad, y eso nos pasa a nosotros también. Cuando Dios nos da una oportunidad, tenemos que tomarla. Porque posiblemente esa sea la última oportunidad que tú tengas. Y Acán tuvo el tiempo para haberse arrepentido. Acán supuestamente se arrepintió, bueno, pero cuando ya Dios le había dicho, mira, aquí está el problema. O sea, eso ya no era un arrepentimiento. ¿Me entiendes? Esa es la situación. Incluso aquí hay algo bien importante que la lección dice antes de que ellos sigan. Algo de lo que dijo el pastor. ¿Puede la mala conducta de un individuo, dice, afectar a toda la comunidad? Sí. Yo a veces dice pero ¿por qué no? Si él es el problema. Dice uno, se viene en la mente, ¿no? Si él es el problema, ¿por qué todos acarrean todo eso? ¿Por qué todos se contaminan de la mala conducta? Entonces, aquí eso se me viene a la mente, ¿no? Como cuando tú estás en un trabajo y viene alguien de mal humor, ¿no? Y como dice él, te contagia ese mal humor. Por más que tú quieres tratar de estar contento, de estar feliz, de estar alegre como tú estabas, y viene y azotando las cosas, aventando, y con un mal humor te contagia, pues, te contamina todo eso. ¿Alguien iba a decir algo? Yo iba a decir que realmente él estaba viendo las maravillas de Dios en todo el recorrido que estaban haciendo, y ahí veo que este personaje no estaba realmente conversando, estaba dentro del grupo, como nosotros aquí dentro de la iglesia, mas no estaba directamente conectado con Dios, a pesar de que estaba viendo todo lo que estaba pasando, porque ahí Dios estaba más directamente conectado con ellos, era más, podía yo decir, ¿no? Ahí estaba más Dios cerquita de ellos, y él no quería transformar su corazón, era más de las personas de que yo me lo merezco. No, pues si yo fui a luchar, yo fui a pelear, esto es mi parte, yo me lo merezco. Incluso por la mente de Acán, ¿qué pasó? No, son como despojos, dice que están ahí, yo creo que no les va a importar a nadie, o sea, a nadie les va a doler esto que yo agarro de lo que se Pero quedó ahí. ¿por qué tú te pones a pensar en eso de que esto es para mí porque yo me lo gané? ¿Qué has dado tú para que te lo ganes? O sea, si ya fue apartado para Dios y Dios te dio un como puedo decir, un mando de lo que tú ibas a hacer, ¿por qué la desobediencia? Simple y sencillamente porque no estabas con Él, simple y sencillamente porque estabas conectado y atado al mundo, ¿sí o no? Eran riquezas, eran cosas que te ataron aquí en el mundo. Él no estaba luchando para estar con Dios, sigue luchando para estar en el mundo. Dice que escondes el pecado, lo escondes de los que están alrededor tuyo, más ¿quién lo sabe? Aparentemente. O sea, pero ¿quién lo sabe?
Él lo sabe todo. A ver, next. Y después. Hay pasos para llegar al pecado. Primero miras, codicias, agarras, te quedas ahí. Ahí cae. Son pasos para llegar al pecado. No es nomás hoy miro, hoy agarro, hoy no. Eso es un transcurso. Tienes tiempo para como decir si miro, lo codicio o no lo codicio, lo agarro o no lo agarro. Tienes tiempo. Pero depende de tu espiritualidad, cómo estás en la comunión con Dios, así tú caes, estás conectado al pecado o al demonio, estás conectado. Una persona que hace un pecado mal, bien mal, y entonces se entera unas cuantas personas en la iglesia, entonces va a la junta. Entonces hay una manera de resolver ese problema que como la Biblia dice. Algunas veces la persona tiene que ser sancionado. Entonces, si vamos a decir en la junta decidimos no hacer nada, entonces ese pecado cae sobre la junta también, porque no está haciendo lo que la Biblia dice acerca de cómo resolver ese problema. Entonces hay que tener mucho cuidado que nosotros no caemos como la familia de Acán que tuvo que morir porque sabía del pecado. Incluso aquí dice bien algo bien importante que pasó directamente, dice, ¿por qué no directamente Dios fue con Acán? Dice, porque Dios esperaba que Acán se arrepintiera y confesara sus pecados, pero Acán no lo hizo, le dio tiempo. Porque ¿cómo le dio tiempo a Acán de analizar todos los errores que estaba cometiendo en la muerte de estos 36 hombres? Lo que estaba sucediendo, estaba viendo, o sea, ¿sabes qué? Mira, nos están derrotando, o sea, se mataron a 36 hombres y es por mi culpa, es por el pecado grande que yo cometí. Ahora quiero dirigirme a Dios, como dijo Rolando, podía devolver, ¿no? Podía sacar y devolver de eso donde lo robó, lo tomó, pero no lo hizo, no quiso él arrepentirse, ese arrepentimiento genuino no venía de él, sino solamente venía un temor a las consecuencias que venían. Por eso él confesó todo cuando Josué le dice, vamos, que dice la parte del martes, decisiones equivocadas. Claro. Siempre el pecado de alguien afecta al pueblo. Y hoy en día nosotros podemos pensar que no, pero es lo mismo. Hay hermanos que cometen falta, cometen errores, y eso afecta a la iglesia. Hay personas que dejan de venir a la iglesia por una palabra incorrecta que alguien le expresó o le dijo. Hay personas que dejan de venir a la iglesia porque alguien hizo otra cosa. Hay personas que se van de la iglesia porque alguien cometió algún otro error. Pero dijo Jesús, vendrán escándalos, pero hay de aquel por el que viene el escándalo. Es decir, aunque no vemos como con Acán que mueren ahí mismo y la familia, pero todo lo que hacemos que afecta a la iglesia o a alguien, a un hermano, a un hermanito, a alguien, esa persona tendrá su consecuencia también, aunque ahora mismo no lo veamos, pero también tendrán consecuencias. ¿Es el mismo Dios de ayer, el de hoy? Sí, siempre. Por eso te lo dijo una pregunta aquí, si es el mismo Dios de ayer y de hoy. Y así como dice el pastor también, hoy en día, se ha visto esto hace años atrás, cuando hay, como dijo la hermana, en las juntas, y quieren borrar a alguien o lo que sea, como dijo la hermana, cometió un error. La familia, cuando van a ponerles 6 meses, digamos, de disciplina, la familia es la primera que se pone para castigar. No es castigo, sino para ver su reacción, que si es realmente que no conoce que es pecador. Pero es la familia, eso está ahí. La familia no lo hizo, no fue así. Entonces ahí está el problema, que la familia está cubriendo el pecado. Entonces,
como dice un pastor, yo estudié esta lección, yo lo escuché con otro pastor también, que él estaba diciendo que cuando viene un predicador en las conferencias, y predica y demás, un alma se bautiza, es problema del predicador, no, es problema de la iglesia porque hay pecado en la iglesia. Es por eso que no hay almas que se entregan al Señor por los pecados que hay dentro de ellos. No es porque el predicador no dio buena predicación, buen mensaje. Mire este predicador que vino, yo de verdad me deleité con todas las prédicas que dio, un bautismo, pero no es problema de él, él dio todo al cielo que pudo dar, tal vez sobraba de madrugada, no sabemos, pero el problema está dentro, que por nuestras faltas, nuestros errores, este pobre, pues no hubo muchos años, es lo que yo escuché. Incluso aquí en esta parte del día martes, yo me estaba como confuso, ¿no? Diciendo, si Josué le pide a Acán que dé gloria a Dios y que confiese sus pecados, ¿qué es lo que hizo Acán? Dije yo. O sea, Acán sí respondió como él le dijo. Él confesó y él pidió perdón. Le pido perdón a Dios de todo y le hizo lo que le pidió. Pero yo me voy dando cuenta cuando voy terminando la lección y miro que su arrepentimiento de Acán no era genuino. El arrepentimiento de Acán más era por miedo a las consecuencias que se venían y que le perdonaran la vida, no porque él realmente estaba arrepentido de lo que hacía. ¿Por qué dice más aquí? Porque él esperó hasta que llegaran y descubrieran que tenía ese tesoro escondido. Él no fue antes, él no fue con tiempo, se le dio paciencia. Dios dice que es un Dios paciente y tardo para la ira. Dios le dio la oportunidad a Acán que se arrepintiera. Dios le dio la oportunidad a Acán que confesara sin que lo buscaran, que él fuera. ¿Sabes qué voy? Pues primero con Dios, confesar su pecado, y después con Josué, decirle el terrible pecado que había cometido, ¿no? Pero que él fuera, él perdonó, él esperó que vinieran a él. Vamos a ver qué dice la parte del miércoles, la puerta de esperanza. ¿Qué es lo que pasó aquí? En la parte del miércoles, la puerta de esperanza, dice Josué 1:8, 1 al 29, nos habló, ¿verdad? Después de la derrota, después de lo que pasó con Ají, este pueblo que mató a 36 hombres de los israelitas, ¿no? Y por las cosas y los errores que habían. Después de que pasó esto ya, Josué se dio cuenta del error, José se dio cuenta de lo que estaba pasando en el pueblo. Ahora deja que Dios dirija las indicaciones que tiene que seguir. Cuando Josué permite que Dios dirija su vida, cuando Josué permite que Dios le diga lo que tiene que hacer y Josué acepta las órdenes de Dios y Josué pacientemente espera y no se adelanta como lo hizo antes, vienen consecuencias buenas, vamos a decir aquí, porque esto ¿qué es lo que pasó? La derrota de este pueblo de Ají, ¿no? Porque es lo que pasó. Cuando Josué permite que Dios dirija la vida y que Dios dirija nuestra vida, porque eso nos está hablando hoy para nosotros. Cuando nosotros permitimos que Dios dirija nuestra vida, a pesar de los conflictos, a pesar de los problemas, de las dificultades y todo lo que venga, hermanos, porque a veces uno se derrota, se derrite. Y a veces los conflictos hacen uno decaer, pero si uno permite que Dios te levante, que Dios te ayude y para seguir adelante, lo podemos hacer, porque es una comunicación estrecha, una comunicación privada que tienes con tu Padre Celestial y confiesas y hablas con Él y le pides que te ayude para que todas las cosas te salgan para bien, porque les voy a decir, no nada más es muerte, matar, eliminar, desfraternizar, quitar, disciplinar. No, hermanos, también hay arrepentimiento, porque Dios da el arrepentimiento cuando tú lo pides de todo corazón. Nadie te puede señalar, nadie te puede decir, nadie te puede acusar si tú tienes un arrepentimiento genuino con nuestro Dios y tú le pides perdón. Eso pedía Dios de Acán, pero Acán no quiso hacerlo. Acán no permitió que Dios estructurara su vida. Acán no le permitió a Dios
no fue directamente con él. Ahí dice mismo la palabra, Dios no lo buscó, esperaba que él buscara a Dios y confesara lo que había hecho, pero no lo hizo, lamentablemente. Y eso tiene terribles consecuencias que a veces tenemos que pagar. Tienen terribles consecuencias que tenemos que pagar, y es lo que pasó con Acán. Y ahí dice, miren la terrible consecuencia que tuvo, la muerte de toda su familia, hasta sus animales, los apedrearon hasta la muerte, que se hizo, dice, una gran tumba de piedras. ¿Se imaginan, hermanos? Sí. Después de que Dios ya había arreglado el problema con Acán, ¿verdad? Sabemos que Dios ahora prepara al pueblo, los consagra, podemos decir, nuevamente para la derrota. Pero dice ahí que cuando ellos se van a enfrentar en este lugar, este pueblo, Dios le manda algo muy importante a Josué, que se pare al lado y levante su espada. Uno aquí en la lección de la espada, porque era como una hoz en ese tiempo, porque esa era la victoria hasta que ellos ganaran la guerra. Entonces él tenía que mantenerse firme con la espada, como la presencia de Dios, yo me imagino, para ganar esa victoria. Y sabemos también que lo mismo pasó con Moisés, cuando venían los egipcios a seguirle para cruzar el mar. ¿Qué es lo que Dios le dice? Levanta tu vara, porque tú ganarás la victoria y estos pasarán. ¿Cuál es nuestra vara y nuestra espada? La palabra de Dios. Para todo lo que pasa, nuestras situaciones, nuestros problemas, nuestra espada es la palabra de Dios, donde nosotros nos vamos a refugiar y levantarlo en alto para poder enfrentar toda situación. Si nosotros estamos pasando alguna tristeza, algún dolor, alguna angustia, pero nos apoyamos en la palabra de Dios, vamos a decaer y caer, vamos a estar llorando, y Dios está preocupándonos, no lo estamos dejando en las manos de Dios. Entonces, esa es nuestra espada para ganar la victoria, lo que hoy en día como cristianos podemos hacer. La parte del jueves nos habla, dice, un testigo del poder de Dios. Les voy a decir, cuando Josué entraba, cuando Josué conquistaba, cuando Josué atravesaba estos lugares, Josué quería guerra, Josué quería muerte. ¿Eso era el mandato divino? Ni de Dios Tampoco de Dios. Dice que Dios es un príncipe de paz, y ya lo vimos en la parte de la semana pasada, ¿verdad? Ahí dice, hermanos, que nuestro Dios pedía arrepentimiento de los pueblos, pedía que dejaran sus ídolos, sus creencias, sus malas costumbres, su herejía y todas las cosas que harían terribles pecados. Dios pedía arrepentimiento, que dejaran todo eso y entregaran su vida. Dios no le daba la orden a ellos de que acabaran con Hermanos, tienen 5 minutos los para enemigos, concluir que llegaran en son de paz, pero los que empezaban de guerra eran los enemigos del Dios, les daba la facultad para que se defendieran, pero Dios no les decía a ellos, vayan y de una vez terminen, ahora ellos iban en son de paz. Josué, gracias Gonzalo, de Josué 7, 6 al 9, ahí habla algo pues triste que pasó por la mente de Josué, ¿verdad? Ahí dice que Josué flaqueó, hermanos. Josué flaqueó en los acontecimientos que estaban sucediendo. Y ahí dice que él presentó, ¿por qué? Dice, ¿por qué nos has abandonado? Dice, ¿por qué pasan todas estas cosas? Dice, ¿por qué? Porque Josué no consultó a Dios antes de hacer las cosas. Ya lo vimos y ya hablamos. Y por eso fue la muerte de esos 36 hombres en Agí, ¿verdad? Pero dice que Josué estaba preguntándose, ¿no? Preguntándole a Dios por qué. Lo mismo que hacían los israelitas en el desierto, que se preguntaban, cuestionaban y decían, algo no les gustaba. Luego cuestionaban y luego renegaban. No había carne y luego que porque solo maná no se conformaba con todo lo que tenía vitaminas y todo lo que su cuerpo necesitaba, sino ellos pedían. Ahí dice, cuando estábamos en el pueblo de Egipto nos alimentaban y nos daban todo lo que nosotros queríamos. Escuché un comentario que lo mismo pasa en la iglesia, en nuestras iglesias, que muchas veces las personas por tener un cargo o que tengan algo en una jerarquía grande en la iglesia, según dice que pasa lo mismo que pasó con Josué, ya no consultan a Dios, sino dicen vamos a hacerlo, o yo lo voy a hacer, o mira,
esta campaña fue un éxito porque yo, fue mi idea, exactamente, o yo hice esto, hice lo otro, estamos dejando a Dios a un lado. Se toma el crédito. Sí, entonces lo mismo que pasó con usted, pasa a veces con nosotros, como integrantes de la iglesia pasa eso con nosotros, el orgullo, puedes decir no, porque yo hago esto, porque yo pongo esto, porque yo hago, por eso es que la iglesia está así, y no es cierto, no ponemos a Dios en primer lugar. Y algo bien importante, hermanos, que nosotros, ya para finalizar la lección de esta semana, algo bien importante, nosotros miramos y vemos las historias de la Biblia, todos esos acontecimientos, la historia de David, la historia de Salomón, la historia de estos personajes importantes, ¿no? Y vemos cómo cayeron en pecado también, cómo cayeron tan bajo, hermanos, porque todos ellos, la mayoría de ellos pasaron por un pecado, una tentación, el rey David, Salomón. Y aquí nos está hablando a nosotros, dice, mira, ¿de qué manera podemos ver aquí el paralelismo entre el testimonio dado por Israel al mundo y nuestro testimonio como adventistas del séptimo día? Y aquí yo respondí esta pregunta. Nosotros, dice, nos preguntamos por qué Israel fue tan necio y desobediente y no nos damos cuenta que nosotros estamos iguales o peor. Y a veces nosotros decimos, oye, pero si Dios se les presentaba, Dios veía la gloria de Dios con esa columna de fuego, con esa columna de nube que los cuidaba. Y nosotros señalamos y decimos, no, oye, pero qué tan necios era esa gente. Veían las consecuencias y no obedecían. Pero nosotros estamos igual, hermanos. Nosotros estamos igual o peor, José y yo. Lamentablemente. Y a veces nosotros nos gusta señalar, nos gusta mirar a nuestro alrededor, pero no nos gusta ver nuestro interior, como dice aquí la lección. Examina. Miren, les voy a decir, antes de que termine me gustó bastante ese versículo, hermanos, el versículo de memoria. Miren cómo dice: yo, el Señor, examino el corazón y pruebo la mente para dar a cada uno lo que merece según sus obras. Porque a veces renegamos, porque a veces nosotros nos lamentamos, porque a veces nosotros nos sentimos mal, si ahí mismo la palabra de Dios nos está diciendo. Examino. Como que nosotros pasamos a prueba. ¿Y qué hacemos cuando nosotros vamos a la escuela y estamos haciendo nuestro examen, ¿no? Estamos con nervios, con miedo a que saquemos un 6, un 5, un 0. Queremos una buena calificación, pero si no nos preparamos, si no estudiamos, vamos a sacar una mala calificación, hermano. Pero si nosotros nos preparamos, si nosotros estamos listos, preparados, nosotros hasta con gusto hacemos ese examen, porque ya sabemos todas las respuestas. A ver. Sí, bueno, ya va a terminar. El problema, hermanos, es que, por decir, el pastor viene y me dice, hermano, tú tienes este problema, pues. Y yo, lejos de decir sí, yo digo, pero pastor, ¿por qué a mí si hay otros que están peores que yo? ¿Sí me entiende? Ese es mi problema, pues. Y no digo que ese es el problema de todos, no, ese es mi problema. Yo digo, ¿por qué el pastor me anda cuidando a mí cuando hay 10 que están 10 veces peor que yo? ¿Por qué a mí? Pero hermanos, es que es la misericordia de Dios que me está llamando al arrepentimiento genuino para que yo pare con mi problema. A lo mejor Dios ya hizo juicio por los demás, cosa que a mí no me corresponde estar juzgando. ¿Me entiendes? O sea, esa es la cuestión. Es que porque tú vas pues arrepentido por eso y estás reconociendo tu error, por eso digamos vas hacia el pastor. En este caso, ¿no? Cuando digamos el pastor viene así. Sí. Pero si, como dices, si no lo reconoces porque tú estás en porque no reconoces. Yo estoy viendo más el problema de la gente. Ya, nomás nosotros tratamos, vamos a orar, pastor nos dirige en oración. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, dando la capacidad de ponerla en práctica y vivirla. En el nombre de Jesús. Amén. Dios no solo observa nuestras grandes acciones,